y hoy os voy a hablar un poquito de este libro. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vengo con un libro que acabo de leer, acabo de terminarlo hace un ratito y contra todo pronóstico me ha gustado mucho, aunque en realidad no voy a hablar del libro, sino que voy a utilizar el libro como excusa para hablar de otras cosas. Hace un par de meses visteis mi reseña sobre ese otro libro que se supone que trata sobre el acoso escolar. Es un tema que me interesa mucho y quería ver qué se estaba escribiendo sobre eso en la actualidad, sobre todo en literatura juvenil, porque creo que es importante porque está dirigida a un tipo de público que puede ser ahora objetivo de ese tipo de acoso. El otro libro me decepcionó un montón, ya os lo dije, y os dejo el libro por arriba porque no quiero seguir hablando de él. En cambio este pues me ha parecido algo totalmente diferente y que no se toma el acoso escolar como una excusa para contar una historia de amor barata. Creo que una de las cosas que más me ha gustado del libro es la nota que deja al final la escritora, en la que cuenta que ella sufrió este tipo de acoso cuando estaba en el colegio y dice algo que yo siempre he pensado, y es que agradece mucho que en aquella época no hubiera Facebook y no hubiera este tipo de redes sociales que tenemos ahora, porque creo que ahora, si ya el acoso escolar es malo de por sí y ya deja huellas importantes en mucha gente, con la proliferación de las redes sociales, con esta especie de impunidad que le da a los acosadores el anonimato de las redes sociales, pues esa forma en la que te afecta en la vida se multiplica por 5 millones, porque no es lo mismo que venga algún capullo a mi canal y me diga eres más fea que el demonio, como me dijeron hace poco, a que se lo digan a una niña de 15 años. No es lo mismo. Y este libro pues en parte trata de eso, trata de cómo la protagonista ha dejado de tener ese tipo de redes sociales solo por no sufrir acoso, pero en cambio su mejor amiga se niega a que el acoso condicione su vida de esa manera. Yo en ese sentido estoy más de acuerdo con la amiga, aunque también creo que no es una buena decisión, pero sí que es verdad que cuando te enfrentas a este tipo de situaciones y tienes a alguien que te está acosando de la manera que sea, pues puedes sentir ese momento en el que dices, ¿por qué tengo yo que cambiar mi vida solo por lo que me estás haciendo tú? Pero claro, también hay que tener bastante fortaleza para eso, porque si tomas esa decisión y sabes que van a seguir haciéndolo, los comentarios que te dejan te tienen que resbalar, y es difícil que te resbalen porque cuando te repiten muchas veces que eres un inútil, al final te lo crees, y eso es así. Entonces, aunque entiendo lo de no querer renunciar a tener canal de YouTube, Facebook, redes sociales, pues a lo mejor en este tipo de situaciones lo mejor es apartarse de eso durante un tiempo, por lo menos hasta que las cosas se calmen. No lo sé, porque como os digo, cuando yo era adolescente, por suerte, estas cosas no existían, y si te podían hacer algo era en ámbito mucho más privado, que sí, que hacía daño igual, pero no quiero imaginar lo que sería ahora mismo. Y también me ha gustado mucho la parte en la que no las creen y le quitan importancia a lo que pasa, porque creo que es algo que pasa mucho, que a veces te pasan cosas que igual tú no las cuentas porque piensas que no les van a dar importancia, que te van a decir que crecer es así, que tienes que superarlo, que no es para tanto, que tienes que ser más fuerte, y otras veces pues cuando las cuentas precisamente te dicen eso, que no es para tanto, que los adolescentes, que los niños son muy crueles, que no sé qué. Es que depende mucho de cada persona, porque lo que a mí a lo mejor no me afecta, a otro le puede afectar muchísimo y llegar a condicionar su vida. Yo siempre he sido el bicho raro en el colegio. Cuando era pequeña ya os conté que cuando empecé preescolar las profesoras eran lo peor, y cuando yo no distinguía entre izquierda y derecha o escribía letras al revés o cosas así, me ponían en evidencia delante de toda la clase, me sacaban a una especie de tarima que había allí, pues ya ves tú, yo con 5 años, allí en la tarima, con los brazos en cruz y con un sombrero con orejas de burro, porque yo quería llamar la atención, y eso me acompañó durante varios años, y todo condicionado creo que por esto. Luego tuve la suerte de que a los 9 años entró una niña que no tenía nada que ver con nuestro colegio, venía de otro colegio y casualmente la sentaron a mi lado o algo así, no sé qué pasó, no sé cómo nos llegamos a conocer, pero bueno, la pusieron en nuestra clase y empezamos a ser amigas, y creo que fue pues una de las pocas amigas que yo tuve en el colegio. Y luego también hubo un momento en el que me quedé completamente sola durante unos meses por algo que pasó durante el montaje de La Falla, y creo que aquel fue el peor momento en el colegio que recuerdo. Volqué un bote de cola que le cayó a una de las populares encima de la ropa, que según ella yo lo había hecho a posta, entonces me tiraron el bote de cola por la cabeza, y cuando me fui a lavarme al baño se dedicaron a tirarme agua por encima, y al final pues me fui llorando a una de las maestras a decirles lo que me
me estaban haciendo y las castigaron. Y entonces pues claro, la culpa fue mía y todo eso, y todo el mundo dejó de hablarme durante bastante tiempo. Y recuerdo que en aquella época yo no quería ir al colegio, esto fue en marzo, fue cuando se montaba la falla y el colegio terminaba en junio. Y creo que durante esos 4 meses no me habló nadie, más que mi hermano, que por suerte venía a la misma clase que yo. Pero sí, aquel momento fue difícil. Y luego al volver al siguiente curso, pues no sé por qué, seguí hablando con mi amiga como siempre y fue como si no hubiera pasado nada, aunque ella no sé por qué en aquel momento se puso también de parte de aquel bando, y tampoco sé cómo lo pasaría ella entonces, porque ninguna de las dos teníamos gran relación con el resto de la clase. Luego también cuando acabó octavo y pasábamos al instituto, éramos un grupito, éramos 4 chicas y unos cuantos chicos, y a una de las chicas del grupo le dio por insultarme, por llamarme gorda, por hacer ruidos como de elefante cada vez que yo andaba, cada vez que yo llegaba iban haciendo boom, 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 o sea, y en aquel momento sí que tuve un grave complejo de estar muy muy gorda y de ser horrible y de ser lo peor y de que nadie me iba a querer en la vida. Eso también os lo tengo que decir. Finalmente en aquel verano mi amiga y yo, la que vino cuando yo tenía 9 años al colegio, nos separamos de ese grupo porque el grupo aceptaba a mi amiga, pero a mí no, querían echarme a mí, pero yo dije, pues vale, pues yo me voy. Y mi amiga dijo que si yo me iba, ella se venía conmigo. Y creo que eso se lo voy a agradecer también toda la vida, aunque luego la vida nos haya llevado por caminos separados. El que se pusiera de mi parte cuando todo el mundo me decía que yo era lo peor y que era una gorda y que daba asco y que no sé qué y no sé cuánto. Y sí, aquel también fue un momento maravilloso en mi adolescencia, en la que por suerte no había Facebook ni redes sociales. Y luego en el instituto pues seguí siendo un poco el bicho raro y no sé qué. Yo no me enteraba de nada, de cotilleos de nadie del instituto, yo no sabía cómo se llamaba la mitad de la gente, quitando la gente de mi clase, pero sí que había estas redes de cotilleo como se ven en las películas americanas, de que te llegue alguien y te cuente la vida de no sé quién de otra clase y de otro curso con nombres y apellidos y tú digas, no sé de quién me estás hablando, pasa de mí. Pues sí, eso existía en el instituto y como me llegaban a mí rumores de gente que no conocía de nada, pues supongo que también habría rumores extendidos sobre mí. Y recuerdo una vez en mi instituto se ponía todos los años un buzón de cartas de San Valentín que estaba durante una semana, y el día de San Valentín las cartas se repartían entre todos los que habían recibido carta. Espero que no sigan repitiendo esa mierda. Y todos los años todas las chicas estábamos esperando que el chico que nos gustaba nos dejara una carta en el buzón. Y en el último curso creo que fue, no sé si fue en tercero o no me acuerdo, sí, en tercero, me dan una carta. Y yo flipando porque había un chico que a mí me encantaba, que era uno de los chicos populares del instituto. ¿Cómo oso yo fijarme en el chico popular del instituto? Y en esa carta, que la tuve guardada durante años porque yo tengo una parte muy autodestructiva y de vez en cuando la sacaba y la leía porque soy así de imbécil, pues bueno, me llamaban de todo menos guapa, de todo. Era realmente increíble cómo se puede concentrar tanto odio en esa carta. La estuve buscando hace poco porque no sabía si la había tirado o no, porque me apetecía contaros a vosotros, porque es que no era capaz de entender cómo puede haber tanto odio por alguien a quien no conoces de nada. No llegué a averiguar quién había escrito esa carta, me querían hacer pensar que había sido este chico. La letra de la carta a mí me parecía claramente de chica, y incluso intenté averiguar qué letra tenía él para compararla, pero no lo conseguí, y lo único que consiguió aquello fue alimentar la creencia de que yo era una acosadora. Pero bueno, nunca tuve el valor de ir directamente a él y preguntarle, oye, ¿esto lo has hecho tú? Quizá lo debería haber hecho y quizá entonces se hubiera destapado el pastel, pero era demasiado bestia como para querer enseñarle eso a nadie. De hecho, estoy convencida de que quien escribió esa carta fue alguien de mi clase, pero bueno, nunca supe quién fue y espero que le vaya muy bien en la vida ahora mismo, a pesar de que se dedicara a humillar a otras personas en el instituto. Y a pesar de todo, creo que he tenido suerte de vivir mi adolescencia en la época en la que la viví, porque aunque sí que es verdad que te pasaban cosas, que muchas veces te sentías marginada por ser diferente al resto, y creo que eso es algo que probablemente a los que estudiamos algo después en nuestra vida más adulta relacionado con la creatividad, en mi caso fue Bellas Artes, pero estoy segura de que mucha gente con carreras de letras, escritores y cosas que según cierto tipo de ideología no tienen futuro, pues ha pasado por cosas muy similares, ¿no? Porque seas el bicho raro, porque seas el que está todo el día en las nubes, porque tengas una forma de pensar diferente al resto, pues siempre acaba siendo blanco de ese tipo de críticas, y eso en este libro sí se refleja.
y me gusta que se refleje, porque creo que puede quizá ayudar un poco a los que están pasando ahora por esa situación. Y eso que ahora es totalmente distinto hace unos años, porque ahora tenemos móviles, bueno, yo tenía móvil en el instituto, era una de las pocas personas que tenía móvil en el instituto, pero no daba mi número a nadie. O sea, yo tenía móvil por si tenía que llamar a mis padres, no por otra cosa. Entonces nadie podía mandarme mensajes ni mandarme nada porque nadie tenía mi número, ni siquiera mis amigos, porque de hecho no tenían móvil. Y no me dejaban usarlo para llamar a nadie, y no me dejaban usarlo para enviar mensajes a nadie. Y solo lo tenía por si tenía que llamar a casa o me pasaba algo, tenía que llamar a mis padres o lo que fuera. Pero no me dejaban usarlo para nada más, o sea que yo era bastante responsable en el uso del móvil. ¿Sería responsable ahora en el uso del móvil teniendo móviles como estos? Teniendo Facebook, Twitter, WhatsApp. Yo no tengo WhatsApp, un día os hablaré de eso. Y ese tipo de cosas, probablemente no. Probablemente entraría en estas redes horribles de terror, porque yo creo que no se le puede llamar de otra manera. Y si con 17 años me mandaron aquella carta y me hundí en la miseria durante varios meses, no quiero pensar lo que hubiera pasado si tuviese 17 años ahora. Y si tuviese que enfrentarme a esa gente cobarde ahora. No entiendo qué te motiva a hacer eso contra alguien que consideras que es más débil que tú. Y bueno, nada, eso es todo. No se ha hablado mucho del libro al final, pero bueno, creo que merece la pena leerlo y os dejaré la reseña de él en el blog. No lo he incluido en los libros de marzo porque todavía no sé cuándo voy a grabar ese vídeo y tengo ahí unas cuantas cosas horribles pendientes. Y quería hablar de él ya porque me lo acabo de acabar y me ha gustado mucho. Y nada, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si estáis pasando por algo como esto, yo creo que lo mejor es contarlo. No penséis que os van a quitar importancia, y si os quitan importancia, contadlo a otra persona. Al final nos tenemos que hacer escuchar, pero sobre todo no acumuléis odio ni contra los demás ni contra vosotros mismos, porque si lo acumuláis contra los demás no va a servir de nada. Si lo acumuláis contra vosotros mismos va a servir todavía de menos. Así que sobre todo intentad que os escuchen, intentad que os crean, porque es un problema que no se puede ignorar y al que no le pueden quitar importancia, porque al final tú eres el que decide la importancia que tienen para ti las cosas que te pasan. Y si vosotros pensáis que es importante, contadlo y hacedlo saber, porque es la única forma de acabar con esto. Y nada, bueno, hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado ya sabéis que lo podéis compartir. Nos vemos por aquí en el próximo vídeo. Espero que paséis una muy buena semana. Hasta luego. ¿Vale? De desconcentrar a ese pobre profesor que se dedica a mirar escotes en vez de a dar clase, y somos las culpables de que un ciclista se coma una farola porque nos está mirando el culo. Si es que las mujeres somos el demonio, a mí ya me empiezan a salir por...